bien, Dios les bendiga en esta hora. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Fundamental Ebed Melech virtual. Estamos aquí sirviéndole al Señor, hermanos, en la iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Esperemos que sea de bendición todo el culto en este tiempo. Queremos honrar a nuestro Dios, glorificarlo, y por eso hemos venido en esta hora a alabar a nuestro Dios. Sea usted bienvenido. Iglesia Bautista Fundamental Ebed Melech le da la bienvenida al pastor Joel Vázquez para servirles en esta hora. Dice el Salmos 71, versículo 22. El Salmo 71, 22 dice la palabra de Dios así: Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y luego el versículo 23: mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Mis labios se alegrarán. Qué interesante. Se van a alegrar cuando cante a ti. Y mi alma, la cual redimiste. Qué grande es nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana y así vamos a comenzar en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes con tu bendición, Padre. Gracias por lo bueno que eres, gracias por tu amor, tu misericordia, tu poder, tu verdad. Pero Señor, en esa hora hemos llegado ante ti, Padre, porque queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos apartar un tiempo tanto, Señor, para alabarte, glorificarte, como para que también nos enseñes, nos hables, recibir algo de tu palabra, Señor, en el corazón y animarnos a seguir adelante. Señor, bendícenos en todo el desarrollo del culto en esta hora. Padre, desde ese principio hasta el último mes, yo sé que hay dificultades, necesidades y problemas, pero Señor, que dediquemos este tiempo porque tú eres santo y eres grande y eres poderoso. Bendice la iglesia mientras se reúne. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a seguir adelante, hermanos. En esta hora vamos a entonar algunos cantos y vamos a entonar el canto número 9 en esta hora. Señor, ¿quién entrará? Himno número 9. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? De manos limpias y un corazón puro y sin vanidades enseña a amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias, un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Amén. Qué bendición cantarle a nuestro Dios. Y Él murió por nosotros, hermanos. Hay un canto 110, se llama En la cruz. Él murió por nosotros. Y bueno, queremos cantarlo en esta hora. Esperemos que sea bendición. En la cruz. Herido, triste a Jesús, mostré mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo
manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Y fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me trae paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Pues qué bendición, hermanos, poderle ver a usted virtualmente. Yo sé que ya algunos estamos ahí, voy a entonar el 510, me da gusto verle y es un canto que entonamos para saludarnos. Bueno, pues levántese y salude ahí a su familia, ¿verdad? Entonces sería bueno, ya sabe, aquí en la iglesia nos saludamos con este canto. Me da gusto ver al hermano con gran gozo y placer, con gran gozo y placer. Nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez estrechar. Se contenta el corazón ensayándose de amor. Todos aunamos a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayuda.
reunidos, pero bueno, por lo pronto hoy, gracias a Dios que tenemos estos medios y podemos, hermanos, transmitir en vivo, y eso es algo bueno. Entonces recibo un saludo a todos los que nos ven en esta hora. Vamos a entonar otro canto, hermanos, en esta mañana, antes de pasar a la escuela dominical, y es el canto 47 en el himnario bautista: Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. El Rey y me ve cual hermano, el Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarle, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. Amén. Pues qué bendición, hermanos, saber que Jesús es nuestro Rey soberano, y eso es algo bueno y algo bello, tener una confianza y una esperanza, hermanos, que en esta vida necesitamos. Por eso hoy vamos a tener la clase escuela dominical en esta mañana. Antes de tener la escuela dominical, quisiera orar, hermanos, por algunas situaciones, orando por la hermana, nuestro hermano Robles, también, que ha estado muy enfermita, pero también, hermanos, por la familia de nuestro hermano Iván, tenerlo en oración. Supe que su hermana fue llamada al cielo, y bueno, lamentablemente para la familia es una pérdida, aunque realmente nosotros tenemos una esperanza viva que trasciende más allá de esta vida. Y bueno, hermanos, falleció la hermana de nuestro hermano Iván. Estuvimos orando por ella un tiempo, pero Dios hizo su voluntad, ¿okay? Dios nunca dejó una oración a la intemperie o abandonada. Él contestó la petición, y Él ya no quiso que sufriera más, y bueno, la llamó a su presencia, y ahorita tiene la mejor vida que usted y yo podemos tener. Vamos a orar por ellos, hermanos. Algunos otros también con necesidades y problemas. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes en este tiempo, Señor, difíciles para algunos, como la hermana, nuestro hermano Robles, también, que tiene sus problemas. Tú sabes que solamente un milagro tuyo puede ayudarle. Padre, obra en la vida de nuestra hermana, nuestro hermano Robles. Obra, Señor, en su vida. Protégele, guárdale, pero también, Señor, que tú hagas la obra. Señor, también te pedimos por la familia y el consuelo de nuestro hermano Iván. Obra, Señor, en su vida. Yo sé que la pérdida es una pérdida, y se siente el dolor a veces en el corazón. Padre, ayúdalos, y Padre, cambia, Señor, ese sentimiento, Señor, de dolor, pues en consuelo. Ayúdales, Padre, y obra en su vida, en la vida de ellos. Dales paz a la familia. Señor, te pedimos por ellos, también por su hermana Rocío, que tuvo un pequeño incidente en su casa, un pequeño accidente. Que obres en la vida de nuestra hermana. Levántala de ahí donde está, Señor, de
convaleciente. Obra, Señor, en ella. También te pedimos por su salud. Obra, Señor, y dale paz ahí en su corazón. Señor, hay algunos otros también. Obra, Padre, en cada uno de ellos. Por los cristianos, Señor, que estamos reunidos alabando tu nombre. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la escuela dominical en esta mañana. Ya les debo varias clases, hermanos, ¿ok? Impresas. Espero que regresando ya podamos estar aquí y entregárselas para que usted las tenga, si las está coleccionando. Estamos viendo todos los libros de la Biblia en una manera general para que usted cuando llegue a casa y lea, sepa de qué se trata el libro. Entonces, queremos hoy ir al libro de Juan. Vamos a ver algo de Juan en esta hora. Muy bien. Libro de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer del 1 en adelante. Yo le diré ahí, vamos a llegar hasta el versículo 14. Ok, vamos a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14, y dice la palabra de Dios de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan el Bautista, sino que para que se diese testimonio de la luz, o del que vendría. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora sí está hablando de Cristo Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora es interesante este pasaje. A lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? A morir. Eso era lo que él venía a hacer, a lo suyo, a lo que él venía, a lo suyo. Pero luego dice que los suyos o los judíos no le recibieron, como era el Mesías. Pero Cristo vino a lo suyo, a lo que venía, a morir. Y luego el versículo 2: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un derecho o una potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo interesante es que no todos somos hijos de Dios, discúlpeme. Y usted me va a decir, es que usted, lo siento, la palabra de Dios no miente. Somos creación de Dios, todos somos creación. Así como las plantitas, como los animalitos, como las aves, como creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Y para entrar yo a la familia de Dios, aquí está el requisito: tengo que creer en su nombre, recibirle en mi corazón. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 13: los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que te hace que puedas llegar a la familia de Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 14: y aquel verbo, ¿cuál verbo? Cristo Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque Juan sí vio a Cristo Jesús, o a Jesús, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes con tu bendición, Padre. Háblanos a través de tu palabra, ayúdanos a aprender un poquito más, Señor, de todo lo que tienes en la Biblia para nosotros. Dame palabras, dame gracia, dame inteligencia y sabiduría para enseñar a mis hermanos. Señor, úsame y que esta palabra
trascienda más allá. Bendícenos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Ahora, esto que le estoy diciendo, hermano, es gratis, no viene en la lección. Eso es para usted. Es interesante, en el versículo 14 Juan le dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hay un paréntesis y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En este pasaje, hermanos, Juan se refiere cuando estuvo la transfiguración de Jesús. Él estuvo ahí. Y por eso él dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre. Él estuvo cuando pudieron ver la gloria de Dios. Bueno, vamos ahí. Esto es gratis, hermanos, ok, puede apuntarlo ahí en su lección. Bueno, en su, si tiene hoja y papel o está apuntando. Introducción. Vamos a la introducción del libro de Juan. A algunos ya les llegó por Facebook. Mi esposa les manda algunas de las lecciones, o a las hermanas. Ahí usted puede verla o tenerla o transmitirla en su pantalla o algo así. Ahí puede estar viendo la lección. El Evangelio de Juan, hermanos. Ahora vemos que hay 4 evangelios. Cuando ve usted la Biblia, y aquí yo tengo mi Biblia, cuando usted ve su Biblia y llega a donde dice Nuevo Testamento, usted va a ver que hay 4 evangelios. Casi en su Biblia, después de la mitad dice Nuevo Testamento. Ahí comienzan los evangelios, que es lo que nosotros llamamos como los evangelios. Ahora, los evangelios sinópticos son los que se ven casi iguales a la luz de lo mismo, que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan, hermanos, es muy diferente a todos o estos 3 evangelios. Juan, hermanos, lo ve de una diferente manera. De hecho, el 90%, podemos decirlo así, de su contenido no aparece en los otros evangelios. Y eso es algo interesante. Pero no deja de ser un evangelio, porque al último sí se ve lo que Cristo Jesús murió en la cruz. Ahora, en vez de Juan, o el evangelio de Juan, o Juan el apóstol, en vez de centrarse en milagros, en parábolas, en la predicación de Jesús, Juan no hace tanto énfasis en ellos como lo haría Mateo, Marcos, Lucas. Juan, hermanos, no habla mucho en cuanto a esto, ni parábolas, la predicación, milagros, sino más bien, hermanos, Juan hace su énfasis en la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Y eso es algo interesante. Juan da la identidad de Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Y ahora nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que responder a esa enseñanza que Juan dio. Y eso es algo muy interesante, hermanos. Cómo Juan ve a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Y cuando tú vas al versículo 1 del capítulo 1 de Juan que leímos, Juan empieza atacando rápidamente el problema de creer que Jesús es Dios, o si Jesús es Dios. Así, rápidamente Juan llega y le dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Simplemente Jesús es Dios. Y luego le sigue diciendo: este era en el principio con Dios. Algunos piensan y dicen: es que Jesús no era Dios, fue creación de Dios. No. Juan lo está diciendo. Algunas versiones nos tratan de omitir esto, pero aquí es muy claro. Jesús era desde el principio, es decir, antes de la creación. Él estuvo en la creación. De hecho, sigue diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Por el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Es decir, que Jesús es Dios. Por eso Juan trata de decir en cuanto a el Hijo de Dios, pero mostrarlo como Dios. Y eso es algo interesante, hermanos, cómo Juan dice todo esto. De hecho, este primer versículo, o para estos primeros versículos, te vas a dar cuenta que Jesús es Dios.
Por eso Juan comienza atacando el problema rápidamente. Entonces es diferente a los demás. Los demás sí dan una genealogía o comienzan cuando el nacimiento de Jesús o más o menos en los tiempos, porque mostraban a Jesús de diferente manera. Pero aquí Juan, hermanos, como el Hijo de Dios, generalidades. Vamos con el autor. El autor dice ahí: al igual que los demás evangelios, el libro de Juan nos llega, hermanos, como anónimo. Es decir, no dice yo, Juan el apóstol, escribí. No, como muchos se identificaban. En este es exactamente igual que los otros. No tiene que siendo el autor. Entonces nos llega como anónimos. Pero cuando tú vas por la lectura del libro de Juan, hermanos, te vas dando cuenta que realmente Juan escribió este libro por todas las anécdotas, las situaciones y la forma de cómo lo maneja, la literatura y la forma de escrito. Todo eso, hermanos, nos lleva a la conclusión de que Juan es el autor, Juan de los 12 apóstoles, el autor de este libro. Él siendo hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Juntos, hermanos, ellos eran pescadores en el mar de Galilea. Ellos estaban pescando junto con, era un negocio familiar, si podemos verlo así. Estaban ellos ahí pescando, hijos de Zebedeo, hermanos, y llega Jesús y les dice: síganme. Y hermanos, ellos al instante van con Jesús. Y estos hechos, algunos los narra Juan. Más o menos, ¿cuándo se escribiría este libro? Bueno, probablemente, hermanos, entre el año 85 y 90 después de Jesucristo. ¿Por qué se cree eso, hermanos? Porque Juan murió en Éfeso. Después de que Trajano, hermanos, fuera el emperador, él llegara como emperador de Roma. Sucede esto. Eso fue en el año 98. Y ahí, cuando llega Trajano, hermanos, ya era en el año 98. Bueno, ya había muerto Juan. Por eso se cree que se escribió entre el 85 y el 90 después de Jesucristo. Ahora, algo de Juan, hermanos, es que él también fue a la isla de Patmos, allá fue exiliado. Este Juan, hermanos, dice la tradición que lo metieron a una olla de aceite hirviendo, y al sacarlo le vertieron plumas de diferentes aves para que sintiera el dolor, y luego fue exiliado a Patmos. Y ahí es donde él ve la visión del Apocalipsis y todo eso, pero no muere Juan. Él regresa, y después en Éfeso, hermanos, él muere. Y todo esto sucedió, hermanos, y bueno, él es de los que se escribe, hermanos, la misma literatura de cómo está escrito el Apocalipsis, es cómo está escrito este libro. Por eso es Juan el apóstol quien escribió más o menos en esas fechas. ¿Cuál es el tema principal de este libro? Bueno, hermanos, Juan escribe a todos, es decir, a judíos, a gentiles, etcétera, a todos. Y él presenta a Jesús como Dios. Él prueba, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente eso. ¿Sabes? Mucho de lo que se escribe aquí en Juan es que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Hay una salvación. De hecho, cuando nosotros testificamos y salimos a ganar almas, sacamos muchos pasajes del libro de Juan. Porque Juan te enseña que Jesús, siendo el Hijo de Dios, es el único que te puede dar la vida eterna si crees en él, la salvación. Ese es el tema principal del libro. Mostrar que Jesús es Hijo de Dios, y si crees en él, tienes vida eterna. Qué tremendo libro. Vamos allá al bosquejo. Ahora, usted en el bosquejo, hermanos, es algo que usted puede ver en toda la Biblia, o el desarrollo del libro.
Vemos ahí en el inciso una introducción, que sería del capítulo 1. Vemos la introducción, es algo muy interesante, léalo. Vemos en el inciso B el ministerio público del Hijo de Dios, del capítulo 2 al capítulo 12. Ministerio del Hijo de Dios en privado, capítulo 13 al capítulo 17. Y luego usted verá muerte y resurrección del Hijo de Dios, del capítulo 18 al capítulo 20. Y luego verá lo que es la conclusión del capítulo 21 al capítulo 25. Es algo muy, muy interesante, hermanos, como usted puede ver todo el libro de Juan. Es algo muy, muy interesante. Pero vamos a algo un poquito más concreto, o algo, las prácticas que tenemos que hacer diarias, o en los temas teológicos. Ahí es donde vamos a parar un poquito más. Eso es el concepto general del libro de Juan. Pero vamos a lo que queremos ver. Temas teológicos. Bueno, el primer punto que vemos ahí es que Jesús, Hijo de Dios, o Jesús es el Hijo de Dios, que es lo que hemos estado tratando de ver. En el punto 1 vemos ahí que los demás evangelios se esfuerzan en presentar a Cristo como el cumplimiento de las promesas de la salvación veterotestamentarias. Eso quiere decir que todos, ahora, si lo vemos así, es porque Mateo, hermanos, quería que se le escribiera a los judíos, y para hacer a un judío entender que Jesús era el Hijo de Dios, o que Jesús era el Mesías prometido, da toda la genealogía, ¿verdad? Desde Abraham y comienza toda la genealogía. Usted puede verla ahí en el libro de Mateo, para presentar a Jesús como un rey, como él era. Y cada uno, hermanos, tenía su forma de ser. Querían mostrar que Jesús realmente era el Mesías prometido, que vendría a la tierra a morir por nuestros pecados, o que sería el Mesías prometido. Ellos querían mostrarlo desde el pasado. Bueno, es que, mira, Jesús hizo esto y esto, Él es el cumplimiento. Y hermanos, Juan no. Juan es muy, muy diferente, hermanos. Juan comienza con la preexistencia de Cristo, es decir, Jesús ha sido siempre. Desde antes de la fundación del mundo, el Verbo siempre ha estado, y por Él las cosas fueron hechas. En pocas palabras, Él quería decir que Jesús no era no solamente la promesa, no, desde siempre. Eso es lo que trata de decirnos Juan. Y hermanos, es que es real, Jesús es desde siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que Él vino a morir, vino a convertirse en un ser humano, para cumplir, hermanos, una vida santa y poder llevar nuestros pecados en la cruz. Pero Juan, hermanos, ve a Jesús desde antes. Ve que ese Hijo de hombre, o si lo vemos así, como lo vimos la semana pasada, no porque fuera hijo de un hombre, sino que se convirtió en hombre. Pero ese mismo hombre, que es Jesús, es 100% divino. Y lo vemos en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero también era 100% humano. Eso es lo que trata de decir Juan. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo fue hecho carne. Aquel que era desde antes de la creación del mundo, que Él creó al mundo, aquel que subsiste o que ayuda al mundo, aquel que hizo el mundo. Bueno, ese mismo Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, 100% humano. Él sentía, hermanos, el cansancio, Él sentía el dolor, Él sentía hambre, sentía sed, fue tentado. Es decir, era 100% hombre. Con la diferencia, hermanos, que Él nunca pecó. Y eso es algo que Juan trata de que entendamos. 100% humano, si lo vimos la gloria de Él, de Dios, de Jesús. Ahora como Dios, Juan es lo que trata de decir. Solo así podía
ser quien nos podría revelar al Padre. A Dios no podemos verlo, ¿ok? La misma palabra dice que a Dios nadie le ha visto jamás, ¿sí? Dios no lo puedes ver. Bueno, pero ¿cómo yo poder ver a Dios? Bueno, por eso Jesús se encarnó, poder verlo como humano, y ahora tú poder conocer a Dios en Jesús revelado. Espero no revolverte. Así es como tú puedes ver perdón, a Dios. Es decir, ahí se reveló el Padre en Cristo Jesús. Esto es algo muy, muy interesante, hermanos. Ahora, Juan, en el punto número 2, Juan nos muestra a Jesús, que es el único Hijo de Dios, pero y al mismo tiempo es totalmente Dios. Eso es algo muy, muy interesante y a la vez complejo de decir, pero así es. Los pasajes que leímos dicen: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En pocas palabras, hermanos, es el Hijo de Dios que al mismo tiempo es Dios. Y si usted me dice, a ver, dímelo cómo lo vas a... Es algo difícil, complejo, porque el ser humano a veces no logramos entenderlo. Pero Jesús es Dios. Y eso es lo que nosotros creemos. Y recuerda que si tú crees en Él, tienes vida eterna. Eso es lo que quiere decir Juan. Por eso el mundo, hermanos, no le conoce. Y el mismo Juan lo escribió. Por eso el mundo no conoce, porque no cree a Jesús. Así de sencillo. Y Juan, hermanos, trata de decir todas estas cosas. Ahora, siguiendo con la lección. Por eso esta condición de revelarnos a Dios de una manera clara, detallada, debido a que Jesús es el Hijo de Dios, podemos confiar por completo todo lo que Él nos dice. Y eso es algo muy, muy, muy interesante, hermanos. Si Jesús no fuera Dios, ¿cómo creerle lo que Él me dice? Pero como Él es Dios, yo creo lo que Él dice. Y te voy a dar algunos ejemplos rapidísimo, hermano, de cómo Él, o creerle lo que Él nos dice. ¿Ok? Solo en cual, hermanos, podemos encontrar que Jesús afirma el yo soy. Es decir, esa era una frase, hermanos, que se usaba en los judíos. Y te lo vamos a ver más adelante, de cómo Dios le dijo a Moisés: yo soy. Le dijo: solamente ve y dile al pueblo el yo soy. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús afirma yo soy, imagínate. Es decir, yo afirmar el yo soy, no cualquiera lo decía. Por eso a Jesús lo querían apedrear muchas veces, porque Él dijo yo soy. Y esa frase, hermanos, los judíos sabían que eso era Dios. Pero Jesús lo decía porque realmente Él era Dios. Él afirma, hermanos, ser el pan de vida. Nota lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 35. En Juan 6, 35 dice la palabra de Dios así. Jesús le dijo, empieza con esta frase: yo soy. Fíjate nomás, Jesús está al frente y le dice: yo soy el pan de vida. Y ya el judío sabía lo que estaba tratando de decir. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, creerle a Jesús, hermanos, ser Dios, no es fácil, pero yo lo creo. Por eso yo tengo vida eterna, porque creo a Jesús. Y Él dijo que era el pan de vida. Él es el pan de vida. Y Él dijo que si yo vengo a Él no tendré sed jamás. Yo voy a Él. Y no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo espiritual. Y Él dijo yo soy. Fíjate nomás, Jesús también afirmó: yo soy la luz del mundo. Nota lo que dice ahí en el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús, Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, fíjate bien, ahora ya era en otra situación: yo soy. Y otra vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz
de nuestra vida. Y si no fuera Dios, hermano, ¿cómo yo podría creerle? Pero realmente Él es Dios y Él es la luz de mi vida. Y hermanos, le dice otra frase tan interesante. Mira lo que dice ahí en el capítulo 8, versículo 58. Ahora Jesús está hablando con judíos. En 8:58 les dice en cuanto a que Él es Abraham. Jesús les dijo que él es más que Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y todos los videos, ¿cómo se acaba de nacer? Te lo acabamos de ver aquí. ¿Cómo puede ser antes de Abraham? Bueno, porque Jesús es Dios, el verbo desde antes de la creación del mundo. Es algo muy, muy interesante. Fíjate nomás también lo que les dice en el capítulo 10, versículo 7. En Juan 10:7 les dice: volvió pues, ahora en otro tiempo, ¿verdad? Volvió pues a Jesús a decirles: de cierto os digo, fíjate eso, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy. Y yo le creo que Él es el buen pastor. También lo hallamos diciendo: yo y el Padre uno somos. Fíjate lo que dice ahí en el capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra de Dios así: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Jesús es Dios, simplemente. Por eso puedes confiar en su palabra. Y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Jesús. En Juan 14:6. Yo soy la verdad, otra vez. Yo soy la verdad, el camino, la vida. Yo soy. Ay, qué interesante. Porque Jesús es Dios. Y cada una de estas afirmaciones, hermanos, el yo soy es enfático, es decir, así es. Y eso nos recuerda al nombre de Dios. Allá en el libro de Éxodo 3:14, Dios le dijo: simplemente ven, porque yo soy el que soy. Yo soy. Y el pueblo sabía, hermanos, yo soy, es Dios. Segundo punto, hermanos. Segundo punto. Jesús, Hijo de Dios, primero. Segundo, y este es algo muy, muy interesante. Solamente son 2 puntos. Este es el que podemos decir lo que es lo fuerte de toda la Biblia, si podemos decirlo así. Jesús como la vida eterna. Eso es lo más interesante. Ahora, punto número 1 dice, es el inciso B: Jesús como la vida eterna. Jesús nos ofrece una vida eterna, nos invita a comenzar o a vivir una relación personal con Él y eterna con Él por la eternidad. Eso es lo que Jesús, hermanos, nos invita. ¿Que se inicia dónde? Bueno, aquí mismo, antes de morir. Ese es un gran problema, hermanos. Mucha gente cree, bueno, a ver qué pasa después de morir. Y es demasiado tarde. Ya no se puede. Porque es hoy. El momento es hoy. Necesitas creer hoy. Y ya después es muy difícil. Es como aquel hombre, ¿verdad?, que le dijo a una persona que no creía. Y le dijo: bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú piensas que no hay nada después de la muerte, y yo creo que sí, vamos a suponer que morimos los dos, decía este hombre. Está bien, no hay nada después de la muerte. ¿Quién perdió? Pues a lo mejor yo perdí mi tiempo en andar evangelizando, en andar diciéndote de Cristo. Pues ponle que yo perdí, tú no perdiste. Pero si realmente existe el infierno y el cielo, ¿quién va a perder más? Tú que no creíste, porque realmente irías al infierno por una eternidad. Si ves el balance. Y hermanos, porque Jesús nos ofrece una vida eterna. Y eso es lo que realmente los que somos cristianos es lo que creemos. Porque creemos que Jesús es Dios.
y que Él vino a darnos vida eterna. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora. Jesús nos ofrece una vida eterna. ¿Dónde hay que comenzar? Aquí en la tierra, cuando tienes vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna por siempre. Y eso es lo que yo creo en Cristo Jesús. Punto número 2. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Si tú vas al capítulo 17 de Juan, dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, fíjate bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tremendas palabras. La vida eterna es que conozcas a Dios y a Cristo Jesús, que son uno mismo. Hermanos, el mayor conocimiento de Dios es que yo quiero conocer a Dios. Bueno, ¿cómo lo vas a conocer? Creyendo en Jesús. Por eso Jesús vino a esta tierra otra vez, para que tú conozcas a Dios. Es algo tan interesante, hermanos, que a veces no nos ponemos a ver. Hay algunos pasajes en esta hora, todavía tengo tiempo, vamos a Juan capítulo 3, versículo 14. En 3:14, hermanos, dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas de estas palabras, hermanos, no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, porque Juan muestra la vida eterna. Y luego sigue diciendo el versículo 17, el versículo 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que si tú no crees en Cristo Jesús, simplemente ya estás condenado. Pero si tú llegas a creer, tendrás una vida eterna. Y si tú sigues leyendo todo el libro de Juan, es muy interesante todo lo que nos dice en cuanto a la vida eterna, todo por Cristo Jesús. La misión mesiánica de Jesús se originó con el Padre, hermanos, cuando le envió. Desde ese momento, hermanos, Dios quería que tú conocieras a Dios, o Dios mismo quería que lo conocieras. Por eso manda a Jesús, para que le conozcas. Él quiere, hermanos, que le conozcas. Manda a Jesús. Mira, si tú vas a ir y vas van a saber que tú eres Dios, y entonces ahí van a saber cómo soy, quién soy. Y a veces, hermanos, hemos dejado a un lado a Jesús. Pero si queremos conocer a Dios, por eso no queremos seguir las cosas de Jesús. Esto realmente no queremos conocerlo. Nota lo que dice el capítulo 7, versículo 16 de Juan 7:16. No hemos salido de Juan, ¿ok? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y luego el versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Quién lo envió? Dios. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Tremendas palabras del Señor Jesús, hermano. Y el versículo 33: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿A quién lo envió? ¿Quién lo envió? Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios. Qué interesante es todo esto, hermano, lo que nos dice Juan. Todo, hermano, esto es por amor al pecador.
Romanos 5:8, Pablo lo dijo de esta manera: Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué necesidad tenía venir Jesús a la tierra? Ninguna. Pero aún así, hermanos, Dios quería que le conociéramos y vino a morir por nuestros pecados. Tremendo todo este libro de Juan. Cuando usted lo lea, piense en todo esto y verá qué grande es Dios. Termino con la conclusión. El Evangelio de Juan es el que expresa con mayor claridad su propósito. El libro de Juan, lo que él quiere transmitir. ¿Y cuáles son esas? Pero estas cosas se han hecho para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tú lo vas a ver en Juan 20:31. Para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengas vida eterna. Y puedes tú, mira el libro de Juan y te vas a dar cuenta que todo habla Juan así. Eso es algo muy tremendo. ¿Cree usted realmente que Jesús es Dios? ¿Qué cree usted? Ahí está la situación. ¿Cree usted realmente que Jesús es Dios? ¿O usted piensa que Jesús fue creado también? Eso está mal. Jesús realmente es Dios. ¿Vive de acuerdo? Ahora esta es otra pregunta muy interesante. ¿Vive de acuerdo a esa realidad? Recuerda, queremos conocer a Dios y queremos ver a Dios, pero si no sigues los pasos de Jesús, pues realmente no has conocido a Dios. Por eso Juan les decía, ¿verdad?, que no me sigue a mí, pues no conoce a Dios, en esas palabras. Porque tú quieres ser o conocer a Dios, pero no quieres seguir a Cristo Jesús. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Juan 1:1, eso va a ser el texto, hermanos, que usted aprenda en esta semana. Así es que téngalo por ahí. Yo creo que muchos lo conocemos, ¿no? Este pasaje, Juan 1:1, dice que, vamos a repetir, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué interesante todo lo que Juan nos dice. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar. Haremos una pausa de unos 10 minutitos y luego comenzaremos la predicación de la palabra de Dios. Así es que esté atento en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre, porque siempre nos hablas, nos enseñas. Señor, que este libro de Juan nos haga entender, Señor, que Jesús es Dios, pero no solamente eso. El que cree tiene vida eterna, y esa es una gran esperanza. Bendícenos, Señor, ayúdanos, guárdanos y protégenos, y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones en este tiempo. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, denos 10 minutitos y ahorita regresaremos. Dios les bendiga en esta hora.